Esta entrevista fue previamente grabada a los cambios que hicieron los Miami Marlins. Le tira y conecta un batazo alto, largo por el jardín izquierdo. La pelota se va. ¡Y adiós, mamacita linda! ¡Jonronazo! Ahora que te vas, te quiero más. Ahí teníamos la voz de nuestro invitado de hoy, Jicky Quintana, aquí en Conversando con el Ángel. Es un lujo y un honor para mí entrevistar a este grande de la narración. Vamos a estar hablando con él más o menos una hora, conociendo su vida, su carrera y muchas cosas más. Señor Luis Quintana Pérez, Jicky Quintana, ¿cómo estás, amigo? Pues muy bien, muy agradecido de que me des la oportunidad de estar con tu público. Muy agradecido de volver a conversar contigo. Sabes que te aprecio mucho, que te admiro además como cantante. Y entonces va a ser un placer esta conversación, sin lugar a dudas. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar y mucho, hace ya mucho tiempo, te lo dije, mucho tiempo que quería entrevistarte. Óyeme, ¿quién es y dónde nace Jicky Quintana? Jicky Quintana nace en Camajuaní, provincia de Las Villas. Hoy día es Villa Clara, en el centro de la isla de Cuba. Nada, un niño normal que se crió normal en el seno de una familia muy unida, una familia verdaderamente funcional. Comencé mis estudios en la escuela de las monjas, decían en Camajuaní, en el Colegio Eucarístico del Sagrado Corazón de Jesús. Y ahí estuve hasta sexto grado cuando llegó la barbarie a Cuba. Y entonces me integré a la educación esa que existe hoy en Cuba, ¿no? Pero hasta sexto grado en esa escuela de las monjas. Después me fui a estudiar a La Habana, me hice profesor de educación física, especialista en béisbol, me convertí en entrenador de béisbol, estuve trabajando como tal en equipo azucarero, campeón nacional de Cuba, la primera vez que Azucareros ganó, era yo entrenador de picheo junto con Natilla Jiménez. Y después de allí, bueno, pues regresé a La Habana para estudiar la licenciatura, pero bueno, antes de regresar, ¿no?, a La Habana, hubo un curso que decían que era para aquellos conocedores de béisbol o especialistas en béisbol o deporte que quisieran hacerse periodistas. Y yo me inscribí y empecé. Después resultó que era al revés, se habían entendido mal las cosas y era para los periodistas que quisieran especializarse en deporte, pero bueno, ya estaba adentro, me dejaron. Claro. Y seguí y ahí empecé en el periodismo, en ese curso. Ahí mismo surgió la idea de un curso para narración deportiva. Nos inscribimos varios. Después al final, afortunadamente, el único que se quedó fui yo, el único que seleccionaron. Y comencé a narrar. Entonces sí, regresé a La Habana para estudiar la licenciatura en deportes, también especializado en béisbol, y ya era una carrera universitaria más seria. En La Habana estuve en la COCO, el periódico del aire, como narrador. Se narraban todos los deportes, pero todos, cuando te digo todo, era todo. Había que ser especialista en todo. Y de ahí pasé a la televisión y me quedé ya en la televisión hasta el final como narrador, comentarista primero, después incluso como animador también en la televisión. Hay quienes no saben que tu nombre, como te nombré al principio, tu nombre de pila es Luis, pero ¿de dónde viene el apodo de Jicky? Bueno, te voy a decir las dos. Luis viene por San Luis Beltrán. Yo nací el 10 de octubre, que es Ajá, San Luis Beltrán, y me pusieron Luis. ok. Hay un segundo nombre que no lo recuerdo mucho ni me interesa mucho recordarlo, que es Herminio. Luis Herminio. Herminio Quintana. Herminio por mi abuela, Herminia. Ya. Y entonces Jicky fue por un pelotero del equipo Almendares. Recuerda que en Cuba republicana había 4 equipos. Ajá. Almendares, Habana, Marianao y Cienfuegos. Mi padre era almendarista. Yo desde que nací en la cuna me pusieron una gorra del Almendares y un pequeño uniforme del Almendares, ¿no? Ajá. Y un día estaban mis padres conversando cómo me iban a decir si Luisito, si Luisín, si Luisi. Y en eso vino a batear Jicky de Souza. Y mi padre Ajá. estaba oyendo el radio. Dijo, vamos a decirle Jicky. Ah, bueno. Me quedé por Jicky de Souza, que era un segunda base que jugaba con el Almendares. Ya.
¿Cómo descubres tú la pasión por la narración? ¿Cómo la descubres? Chico, como todas las cosas en mi vida, yo diría que hay una fuerza superior, ¿no? Que me guía, me lleva por distintos lugares. Y ya te digo, yo estaba como entrenador en Ujú, la provincia de Las Villas, era el jefe de los entrenadores, el asesor de ellos para las nuevas tecnologías y demás. Y surge esta idea de un curso para convertirse en narrador, digo, en periodista, primero en ujú, periodista, ujú, para los entrenadores. Y era al revés, era los periodistas que quisieran especializarse en deporte. Pero ya que empezó el curso y estábamos dentro, dijeron, bueno, pues sigan. Y yo seguí, me convertí en periodista de esa manera con un cursito allí de unos días. Mi ujú, primer trabajo, no se me olvida nunca, fue sobre Alejandro Oms, ujú, el ujú. caballero Oms, un pelotero de las ligas negras, que además jugó muy bien, era estelar allá en Cuba, de los grandes de verdad, que murió enfermo de sífilis, en la pobreza absoluta, olvidado. Y yo rescaté esa historia, conversé con una hermana, con un sobrino, e hice la historia, reviví la historia de aquel Alejandro Oms. Y por ahí Ya. empecé en el periodismo. Y ya después de estar en el periodismo te contaba que surgió que iban a abrir un curso para narradores deportivos. Me Ujú. incluí también, me inscribí y de un grupo bastante grande que entramos, el único seleccionado fui yo. Y ese mismo año empecé a narrar para los equipos de las villas, azucareros, en la pelota nacional cubana. ¿Qué narrador ha sido tu mayor inspiración? Chicos, la respuesta de mayor inspiración por la juventud con que yo empecé Ujú. era Bobby Salamanca en Ya. Cuba, ¿no? Ya después aquí en Estados Unidos tuve la gran suerte de trabajar con Felo Ramírez Ujú. y ya yo era un profesional de años en el negocio, pero siempre aprendí de cosas de Felo, lo tuve también como ídolo. O Mm. sea que puedo dividir en dos partes, ¿no? El ídolo de mi juventud, Bobby Salamanca en Cuba, el ídolo ya de mi carrera profesional ya en Estados Unidos, Felo Ramírez. Ya que hablaste de Felo, ese gran narrador Rafael Felo Ramírez, ¿cómo fue trabajar con Felo? Un aprendizaje constante, ¿eh? Con Felo había que aprender de su espíritu de trabajo. Ujú, Llegaba muy temprano al estadio, se preparaba, tenía muchos conocimientos. Después, el ritmo de narración, su voz, su énfasis, su cadencia, era inigualable, pero uno trataba, ¿no? De que sin imitarlo, porque a mí las imitaciones no me gustan, ujú. sin imitarlo, pero tratar de parecerse uno en cuanto a ritmo, en cuanto a cadencia, a lo que hacía Felo, que insisto, era inimitable. Si te voy a resumir cómo fue, bueno, un placer en sentido general. Llegamos a ser amigos, a ser personas que se contaban sus problemas, a Mm. compartirlo, porque viajábamos más. Había en esa época que viajábamos con el equipo, yo decía que durante los 6 meses del campeonato yo veía más a Felo que a mi esposa. Sí, viajábamos, estábamos por ahí constantemente en el hotel, desayunando juntos, almorzando juntos, cenando, en fin, durante el trabajo. Y todo eso era un placer realmente y un aprendizaje siempre. ¿Cómo te impactó su muerte? ¿Cómo te sentiste al saber que había fallecido? Imagínate, fue un golpe duro, lo esperábamos, ¿no? Sabíamos que era muy Sí, difícil que él ya. se recuperara de aquella caída. Ujú. Se cayó allí del ómnibus, de la escalinata del ómnibus, cayó a la calle y se golpeó en la parte posterior de la cabeza. Wow. Y aquello fue impresionante, impresionante en aquel momento en que nos acercamos a atenderlo. Ya se llamó al rescue, se llevó para el hospital y suponíamos que aquello era definitivo por su edad, etcétera. Después estuvo Wow. luchando por su vida, siempre fue un luchador Ujú. y estuvo luchando por su vida, primero allá en Filadelfia, después acá en Miami, hasta que al fin falleció. Era una muerte que esperábamos, que sabíamos que iba a llegar, pero sin embargo fue muy impresionante. Yo Ujú. fui el que habló en representación del radio en
el día de su sepelio todavía me impresiona un poco, ¿no? En la misa que se dio Sí. y me tocó a mí hablar, yo tuve que leer lo que llevaba porque era imposible que yo pudiera hablar por el nudo de la garganta. Y aún así terminé con lágrimas y abrazándome con su sobrino, que era el orador a continuación, y nos dimos cruz y nos abrazamos. Y aquello fue una cosa impresionante que todavía, Anthony, te lo juro, al hablar de eso se me pone la piel de gallina y todavía me erizo un poco. Y te emocionas también. Yo recuerdo cuando diste la noticia por la radio, no pudiste porque era tan emocionante, tan fuerte, ¿no? Es que te das cuenta que no solamente que era un amigo, era una persona a la cual uno admira. Claro. Y entonces cuando es un ídolo y amigo a la vez, pues yo digo que es peor todavía, es doble el dolor, ¿no? Claro. ¿Cómo? Tengo entendido que pasaste a Venezuela, ¿no? Sí. Estuviste en Venezuela. ¿Cuánto tiempo estuviste en Venezuela? En Venezuela estuve 1 año y unos meses. Yo salí de Cuba a narrar la Liga Mundial de Voleibol, que fue en Brasil, y al regreso me quedé allí en Venezuela, pedí asilo político, me lo otorgaron, y tuve la suerte de conocer a un personaje de mi pueblo, José Vierita, le decíamos, que era una gran figura allí del periodismo y de la publicidad. Y me puse en contacto con el dueño de unas emisoras, Robinson, y me dieron una oportunidad, primero para hacer un programa y después para narrar los Tigres de Aragua. Ellos eran los dueños de la cadena que iba a transmitir en el campeonato los Tigres de Aragua. Y me dieron una oportunidad y afortunadamente gustó mi trabajo, me quedé haciendo el programa, me quedé haciendo la narración. Tuve toda esa oportunidad ahí en Venezuela durante la temporada. Te digo una cosa que he contado varias veces, pero siempre lo digo porque es algo muy raro. Yo llegué a Venezuela sin conocer a los jugadores venezolanos. Yo no sabía quién era el Gato Galarraga, yo no sabía quién era Omar Vizquel, yo no sabía mucho menos quién eran los jugadores de los Tigres de Aragua. Todo tuve que aprenderlo sobre la marcha. En Cuba no se oía ese béisbol. En Cuba, si te ponías a ver televisión y ver los juegos de Grandes Ligas, pues te marcaban y yo no quería eso. Por lo tanto, no conocía prácticamente nada de los jugadores de Grandes Ligas y mucho menos de los venezolanos. Y tuve así que enfrentarme a un programa de micrófono abierto y la gente llamaba y hacía preguntas y todo, pero afortunadamente tuve la suerte de contar con el apoyo de mis colegas venezolanos. Realmente impresionante el apoyo que me dieron siempre y así es que pude salir adelante. Señores, estamos aquí con Luis Herminio Quintana Pérez, Jiqui Quintana. Chico, ¿por qué te acuerdas del Herminio ahora ese? Y conversando con el Ángel. Pero vamos a remontarnos hacia atrás. Mucha gente te conoce por el programa 9550. Cuéntame de tu paso por ahí. El programa 9550. 9550. Sí, 9550 era supuestamente, que no era real, pero bueno, supuestamente la distancia entre La Habana y Moscú. Porque el premio principal, un programa de variedades, etcétera, y el premio principal era un viaje a Moscú. Al que ganara 5 programas consecutivos, se le daba un viaje a Moscú, un viaje turístico. Y yo iba a hacer nada más que una pregunta en ese programa, porque el primero que fue a participar en las preguntas fue Edel Casas, un genio del béisbol. Ese hombre tenía la memoria más privilegiada que pueda existir. Incluso le ofrecieron venir a hacer programas en vivo aquí a Estados Unidos porque tenía todas las Grandes Ligas grabadas en su cerebro. Eso era increíble, increíble. Si te hago anécdotas, no termino en un día de hacerte anécdotas de él, con Bob Canel, con otras grandes figuras, donde se enfrascaron a preguntas y respuestas y él ganaba siempre. Y sorprendía a los rivales, ¿no? Entonces Edel Casa era el que iba a participar, por supuesto, sobre béisbol cubano, no sobre béisbol de Grandes Ligas. Y yo le iba a hacer la pregunta en off, o sea, fuera de cámara, yo le haría la pregunta y si ganaba al final yo descubría mi personalidad. E incluso iban a distorsionar la voz mía para que yo le hiciera la pregunta. Pero casualmente, por eso te digo que siempre hay algo encima, ¿no? Un ángel como el ángel trovador o el Espíritu Santo.
que me guía en mi vida, ¿no? Ujú. Ese día no puede llegar uno de los animadores porque lo iban a intervenir quirúrgicamente. Wow. Y entonces me dice, bueno, mira, vas a tener que animar el programa, no solamente hacer la pregunta la haces escondido igual, pero Ujú. animas el programa en cámara. Y empecé en el primer programa a animar también, junto con Tony González Martín, que ya ha fallecido aquí en el exilio. Tony Ujú. hacía el principio y el final del programa nada más. Yo hacía todo lo del centro, o sea que yo era, de hecho, el animador principal. Y el primer día lo hice por sustitución, gustó y me dijeron, usted se queda. Wow. Trataron de prohibirme hacerlo porque querían que yo me dedicara al deporte nada más, pero los directores del programa, y que eran dos, y Ujú. el presidente o el vicepresidente que atendía la parte de televisión, dijo, no, lo hizo bien y se queda. Y entonces me quedé haciendo las dos cosas. Narraba y comentaba, hacía los programas deportivos, Ujú. pero también ya me quedé fijo desde el primer programa en 9550, que llegó a ser el programa más visto en la televisión cubana Wow. durante 4 años. Parábamos el domingo prácticamente el país Ajá. porque la gente quería verlo. Era un programa de variedades que rompió el estaticismo que había en la televisión cubana. Ujú. Bueno, tú no viviste esa época, no te lo puedes ni imaginar, pero No. todo estaba prohibido. Entonces de pronto empezamos nosotros con un programa de juegos, de alegría, de entretenimiento, y parábamos el país. Sencillamente la gente lo quería ver y quería disfrutarlo. ¿Cuándo llegas a Miami y qué no empezaste narrando aquí en Miami? No, Cuéntanos, cuéntame. no, el comienzo aquí en Miami fue muy duro. Yo de Cuba salí para Venezuela, como ya te expliqué, Ya. narré con los Tigres de Aragua, escribí para el Fondo Editorial Cárdenas Lares, hice el programa Contacto Ujú. en la emisora Suave, Súper Suave, y decidí venir para Estados Unidos. Yo tenía siempre la esperanza de poder llegar a Estados Unidos. Se me dieron las condiciones de una forma y recibí una ayuda que no debo contar públicamente, pero bueno, recibí una Ujú. ayuda y pude venir aquí a Estados Unidos legalmente. Yo entré legalmente, vine de Ujú. visita, regresé a Venezuela y después vine por segunda vez y ya me quedé definitivamente. Eso fue en el año 95. Me había Ujú. quedado en Venezuela en el 93. En el 95 me quedo aquí en Estados Unidos. Afortunadamente tuve un amigo que me ayudó mucho, que me tiró un cabo, como decimos los Sí. cubanos, tremendo, con techo, con comida, con todo. Me ayudó él y su familia. Y yo ya me había divorciado en Cuba, o sea, estaba solo aquí completamente. Ujú. Y tuve que comenzar bien por abajo. Ese amigo me consiguió trabajo en un warehouse. Y entonces empecé Wow. cargando cajas en short, con tenis y con un pañuelo anudado aquí para que el sudor no me empañara los espejuelos. Ujú. Y ahí cargando cajas en un warehouse. De ahí pasé a manejar una guaguita. Recogíamos personal en el aeropuerto, lo llevábamos a un hotel. No un hotel de lujo, no, 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 no. Un hotelito, ¿eh? Y a veces luchando que me dieran la propina. Había días que me llevaba $20 de propina, días en que no me llevaba nada, pasaban días seguidos y no recibía nada de propina. Un hotel muy de segunda clase, ¿no? Para no decir Sí. otra cosa. Sí. Y ahí había un rentacar también y yo manejaba el rentacar. Empecé ahí por ser uno más y después llegué a ser la mano derecha del dueño, me dejaba solo, yo hacía todo el trabajo allí en el rentacar y él venía alguna vez a llevarse el dinero nada más, ¿no? Te estoy hablando, Anthony, que yo empecé ganando 5 pesos la hora. Y Wow. después cuando me fui para el rentacar llegué a 6 pesos la hora y eso era Mm. ya un dineral para mí, ¿no? ¿Cómo llegas tú a los Marlins? Bueno, yo me dieron una oportunidad en un centro radial, porque no puedo decir que ni era ni emisora, Ujú. donde yo apretaba un botón y salía en Caracol, apretaba otro, salía en Radio Mambí, etcétera, para dar noticias, no Ya. deportes, sino noticias en general y tránsito. El reporte del tránsito y las noticias de allí, algunas entrevistas que hacíamos, en fin. Yo salía por varias emisoras de allí. Ujú. Se llamaba Chado. Y entonces ahí empecé a hacer sustituciones
gustó mi trabajo. El representante ahí, el gerente, me dijo, primera oportunidad que haya, primera plaza que haya, usted entra. Efectivamente, al tiempo, unos meses, una de las muchachas que había allí se fue por otro trabajo y me dijeron, bueno, esta oportunidad, ¿lo quieres? Sí, imagínate tú. Sí. Ya era un dinerito mayor y una plaza fija, trabajando para, no era una emisora, pero sí una compañía de radio. Y entonces entré allí, si no me falla la memoria, $26,000 anuales. Era una Wow. fortuna aquello para mí en aquel momento. Eso era, muchacho. Pasaste de $6 a $26,000. Sí, sí, sí. El primer día que llegué con los billetes a la casa empecé a tirarlos. Era un festejo tremendo aquello. Era un dineral. Pero además, el hombre me ofrece 24. Y entonces yo tuve la osadía de pedirle un aumento y le pedí 26. Y me lo dio. Yo no sabía cómo era este mundo. Y el aumento que yo le pedí fue $2,000 anuales. Imagínate tú. Después yo me reí yo mismo. Pues corría el riesgo de que el hombre me dijera, mira, chico, no te doy nada, vete. Y bueno, conseguí el aumento aquel inicial de $2,000. Ahí estuve. Pero te digo, siempre yo he tenido una guía celestial. Entonces empecé a pensar y pensar. Los fonomemecos estaban en su momento aquí, ¿te acuerdas? El dúo humorístico, ¿Cómo no? Gilberto y Miguelito. Y a mí se me ocurrió hacer un programa con ellos. Ellos estaban incluso en litigio con el radio, no podían hacer radio porque ellos habían ido de la emisora a la cual pertenecían. Y estaban por el no compete, no podían hacer ningún tipo de programa radial. Y entonces yo los invité a almorzar y fuimos a almorzar, etcétera. Y los convencí de que podíamos hacer televisión. Ellos no lo sabían. Me dicen, pero ¿cómo voy a poder hacer? Sí, sí. Tú lo que no puedes hacer es radio, pero televisión sí. Y ahí surgió la idea inicial de hacer el Miquimbín de Miami. Eso fue una idea mía. Los convencí a ellos. Ellos fueron los que levantaron el programa. No me tomo el mérito, que no es el mío. Pero bueno, la idea inicial, el germen, fue una idea mía. Hablé con el señor Romay, que era el dueño en ese momento de América TV, el canal 41. En cuanto le dije la idea, le entusiasmó, nos contrató a los fonomemecos y a mí. Yo como una especie de productor general de todo aquello, escritor, yo tenía que hacer de todo para apoyarlos a ellos. Y alguna que otra vez salía en cámara para hacer entrevistas cómicas, ¿no? A personajes, claro, ¿no? Íbamos a entrevistar, claro, por ejemplo, a Fidel Castro, y Miguelito se disfrazaba de Fidel y yo le entrevistaba. Yo como Jiki Quintana, normal. Sí, claro, claro. Yo no tenía que actuar, yo era Jiki Quintana. Íbamos a entrevistar a Raúl Castro y entonces Gilberto se vestía de Raúl, se caracterizaba de Raúl, y yo le entrevistaba así. Muchos personajes que fueron imitados allí y que entrevistaba ahí también. Estuve haciendo La Esquina Caliente, que era preguntas que le hacía un grupo de gente allí en Ñoque Barato. Teníamos ese lugar y ahí grabábamos. Y esa era mi participación en el programa del Miquimbín de Miami. Ya después que el Miquimbín avanzó, los fonomemecos solamente ellos lo llevaron al techo, fue el número 1 en todo el sur de la Florida ese programa, incluso ganando a veces las cadenas nacionales, en horarios en que ganábamos a Telemundo y a Univisión. Y ya después yo quise independizarme. Surgió el noticiero en el Canal 41 y empecé a hacer los deportes allí en el Canal 41 y ya me independicé. Y un día yo hacía el Canal 41 y hacía también WQBA, la 1140, que en aquel momento era la cubanísima, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Y yo hacía algunas cosas allí también y un día ya Ángel Tito Rodríguez, que era el que hacía de pareja de Felo, en ese momento estaba enfermo y necesitaban a alguien que lo sustituyera, y estando yo allí, viene la noticia de, mira, él no puede ir esta noche a hacer el juego, necesita una sustitución. Y yo fui, incluso fui con la credencial de una dama, porque yo no tenía ni credencial, nada. Eso fue de ahora por la tarde, ya esta noche vas a narrar. Entonces yo salgo para allá y para entrar tuve que ir con la credencial de una dama, una de las dirigentes ahí de la emisora, no voy a decir su nombre, pero bueno, yo entré con esa credencial al estadio ese día, narré. Recuerdo que uno de los vicepresidentes de los Marlins de aquel momento, que hablaba español, se sentó detrás a escuchar, gustó,
Y entonces cada vez que Tito tenía un problema, me llamaban a mí para que lo sustituyera. Ya después él se puso muy grave, falleció lamentablemente, y entonces yo tuve que hacerme cargo de esa plaza. ¿Cómo es trabajar con José Luis Nápoles? Bueno, un placer, por supuesto, un placer, un gran profesional, voz, estilo, conocimientos, de todo tiene. Juega mucho, siempre está inventando alguna broma, alguna cosa fuera del aire, ¿no? En el aire creo que nos parecemos bastante en cuanto a bromas, porque yo también hago algunas. Pero tú eres el más serio del grupo, de los dos, ¿no? Tú eres el más serio, sí, si se quiere, fuera del micrófono, sí. Yo cuando llego ahí, llego muy temprano todos los días al estadio, 3 horas, 2 horas y media antes, a lo sumo, y me pongo a trabajar y yo no quiero ni hablar con nadie. Yo me pongo a buscar datos, a buscar este detallito por aquí, aquel detallito por allá, aclararme la situación, y yo no quiero prácticamente ni hablar con nadie. Entonces, desde ese punto de vista, soy más serio. Ya cuando estamos al aire, no sé qué te diga. Ya en el aire no sé qué te diga. Señores, estamos hablando con Jicky Quintana, voz oficial de los Miami Marlins. Jicky, cuéntame una cosa. ¿Cómo se te ocurre a ti crear el grupo en el cual tengo el honor de pertenecer, grupos de fanáticos de los Miami Marlins, bola y corredor? Mira, realmente los Marlins tuvieron una serie de temporadas y todavía tienen una temporada difícil, donde no acababan de levantar, donde estábamos siempre pensando si vamos a jugar para 500 o por debajo de 500, etcétera. Y había algunos juegos que se hacían un tanto tediosos. Recuerda que eran aquellos juegos todavía que no estaba el reloj en función de acortarlo. Y entonces se hacían tediosos los juegos. Se hacían ya muy tediosos. Y yo quería buscar algo que moviera los juegos. Que quizás sustituyera un poco el hacer tantas historias, el buscar tantos datos y convertir aquello en una especie de show en que se entretuvieran los oyentes y participaran directamente los oyentes, pudieran aportar o pudieran preguntar, pero que estuvieran implicados en el juego, ¿no? Claro. Y ahí se me ocurre la idea, empecé a probarlo. Te confieso que los primeros días yo llegaba a la casa y no podía dormir, porque llegaba súper excitado por tener que estar atendiendo lo que ustedes escribían y contestándole, anotar el juego, mirar para adelante, tratar que no se me fuera ninguna jugada, estar al tanto de todo, colaborar con Felo en lo que pudiera. O sea, eran demasiadas tareas para mí y yo llegaba a la casa en un estado de alteración que a veces no podía dormir, tenía que estar unas horas para bajar la tensión y después incluso a veces en la cama dando vueltas, ¿no? Poco a poco me fui acostumbrando, por supuesto, poco a poco y gracias a Dios me fui acostumbrando a esa presión y ya hoy día duermo bien. Si no me hubiera vuelto loco, ¿no? Claro. Pero bueno, ya hoy día duermo bien y me di cuenta que se enriquece la transmisión. Yo sé que algunos, los más puritanos, los más puristas del béisbol, quieren más datos, quieren más información, pero yo creo que esa participación de ustedes llegó para quedarse, por lo menos mientras yo esté en la transmisión, porque para mí enriquece la transmisión y permite que incluso en aquellos juegos aburridos, en aquellos juegos que los Marlins están recibiendo una paliza, muchos de ustedes se quedan hasta el final para oír sus nombres, para poder participar, para dar su opinión. Lamentablemente no podemos leer todos los mensajes, son más los que se pierden. Hay quienes se molestan. Se molestan porque no es que molesten, es que son tantos que entran y uno va... No, que se molestan a la hora de que no puedas decir su nombre. Sí, algunos creen que uno lo hace por olvido, porque no quiere mencionarlo, y no es así. Sencillamente que si tenemos casi 13,000 personas y de esos están escribiendo nada más que 1,000, fíjate. Sí, claro. Nada más que 1,000 están escribiendo. Viene un mensaje y se pone sobre otro y va bajando al otro ahí en el timeline ese. ¿Cómo se llama? Ok. En el TL. En el TL.
de Twitter o de X, como se llama ahora, va uno desplazando al otro y al otro y al otro, y cuando dejas de narrar o de buscar un dato y miras otra vez, ya no te encontraste el del Ángel Trovador. Ya el que está a lo mejor es el del Gallito del Son, que escribió 10 minutos después que tú, o 20 segundos después que tú, pero ya fueron pasando y ya no ves los que pasaron. Y uno quisiera saludarlo todo, pero tampoco puede ser un programa de salud. Tenemos que describir, tenemos que dar datos, tenemos que hacer muchas cosas. Y tratar de que no se pierda la esencia que es el juego, porque la esencia sí sigue siendo el juego, por supuesto. No, y yo personalmente te he escrito muchas veces diciéndote que ustedes me han servido a mí de alegría. He tenido momentos y días malísimos, feos, y yo te digo, Jiki, gracias por alegrarme un poquito el día. ¿Te ha pasado con otra gente? ¿Te ha pasado ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Afortunadamente hay muchas personas que me dicen que el entretenimiento que reciben con nuestra descripción, con nuestra forma de incluir ahí al grupo Bola y Corredor es grande. Yo te diría más, hay personas que no eran tan fanáticos de los Marlins antes y que se han convertido en fanáticos de los Marlins gracias al grupo Bola y Corredor, gracias a su participación. Y lo noto porque algunos hacen unas preguntas que para los que estamos dentro del béisbol parecen unas preguntas demasiado sencillas para que no se sepan, pero no, es que son personas que se han iniciado al béisbol, que pertenecen al grupo, que están dando sus primeros pasos dentro del béisbol y te hacen preguntas como, ¿qué cosa es un infield fly? ¿Qué cosa, por qué? Es que se ha hablado de todo, Anthony. El otro día una persona me escribió para decirme que por qué le decíamos el volado, a ese que yo le digo el volado. Entonces, ¿por qué era el volado? Tuve que explicarle por qué era el volado. Hay veces que hemos hablado de comida, hay veces que hemos hablado de ciencia, hay veces que hemos hablado de arte, hemos recordado cantantes y actores del pasado. En fin, ahí en Bola y Corredor vale cualquier cosa con tal de pasarla bien y entretenernos. Y muchas veces... Perdóname, yo digo que más que describir un juego de béisbol, lo que estamos haciendo es un show de béisbol donde ustedes son protagonistas también. Así mismo es. No, y muchas veces no puedes buscar un dato y uno de nosotros, por ejemplo, yo te digo, mira, te envié este dato, aquí lo tienes. O sea, nos ayudamos a ustedes con los datos de la pelota. Muchísimas veces, y también nos envían capturas de pantalla de la televisión que se nos van, que no las vemos, y a veces ustedes la graban y nos la envían, entonces podemos dar el dato que ofreció la televisión nosotros también, porque lo vemos gracias a ustedes. Cuéntame una cosa, desde el 2000, desde la pandemia, no están viajando y no están viajando actualmente. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, era un riesgo que se corría siempre, ¿no? Yo recuerdo que uno de los dirigentes ahí de los Marlins me decía siempre, mira, yo estoy en contra de que ustedes se queden a narrar, porque estoy seguro que lo van a hacer bien y entonces no, los jefes de las emisoras no van a querer que viajen más. Viajar con los Marlins es caro. El avión no se paga. El avión viajábamos con el equipo, ida y vuelta, y eso no se paga. El transporte para el hotel y el estadio tampoco, porque íbamos en el ómnibus del equipo. Pero el hotel y los viáticos de nosotros sí había que pagarlo. Nosotros nos quedábamos en el mismo hotel donde se queda el equipo. Son hoteles 5 estrellas de mucha calidad. Y aunque el rate es especial para los equipos de béisbol, de todas maneras es caro, ¿no? Claro. Para ponerte un ejemplo, el hotel de Nueva York, que está en Manhattan, son alrededor de $1,000 diarios. Wow. Para ponerte un ejemplo. Y así hay hoteles más caros, otros no tanto, pero siempre están en el rango altito, a pesar de que, te repito, es un rate especial para los Marlins. Y después está el desayuno, almuerzo, comida, el café que te tomas, la merienda si la quieres, que todo eso tenía que pagarlo también la emisora. Nosotros pagábamos con nuestra tarjeta, los puntos se nos quedaban a nosotros, una ventaja que teníamos, y después enviábamos la factura a la emisora y la emisora nos devolvía el dinero empleado.
Por supuesto, para la narración, para el trabajo, es mucho mejor viajar, eso estamos claros. Por Estás en supuesto. el lugar indicado, en el momento indicado, puedes hablar con los peloteros todos los días, viajas en el avión, en Ujú, el ujú. ómnibus, etcétera. Pero Porque se puede. te limita estar enfrente de un monitor Mm. y ver lo que está en el monitor. O sea, pero ya estando ya en persona, puedes ver mejor y puedes narrar mejor el panorama completo. Obviamente, tienes más información también y todo es mejor, pero obviamente también la emisora eh, pues no gasta tanto, ¿no? Se ahorra Claro. un dinero Ujú, que es importante para la emisora. No, las emisoras viven de los anunciantes. Yo recuerdo, cuando yo empecé con los Marlins no había anuncios, ¿eh? No había comerciales. Eso es ujú. otra cosa que yo ayudé a introducir. No había comerciales dentro del inning, había comerciales nada más entre un inning y otro. Me Claro. explico, los comerciales grabados. Ujú. Y también hubo amigos que protestaron. No, que por qué, que en vez de hablar de pelota están dando un Yeah, comercial. yeah, Nosotros vivimos de los comerciales. La por emisora vive de supuesto. los comerciales y la emisora nos paga a nosotros de acuerdo con lo que gana por los comerciales. Por lo Ujú. tanto, era necesario hacer eso. Yo insistí y logramos que los comerciales estén dentro de la narración, como están en muchísimas otras emisoras, ¿eh? No es la ¿Cómo no? única. Lo ¿Cómo que no no? estaban en el momento que yo empecé. O sea que Ujú, eso también fui yo el que empujó para hacerlo y además yo tengo mi compañía de publicidad. ujú. Yo consigo mis comerciales y los pongo allí, por supuesto pagándolo a la emisora, pero Claro, los pongo a través de mi compañía. ya. Eh, yo creo que va a ser difícil que volvamos a viajar, por lo menos en estos tiempos. Mm, Habría que pensar en unos Marlins ya fortalecidos, unos Marlins con posibilidades. No somos los únicos que no estamos viajando. Por ejemplo, la transmisión de los Mets en ujú. español, que yo recuerde, jamás ha viajado y transmiten todos los juegos. La transmisión de Filadelfia solo viajan algunas series que ellos consideran más importantes. El Mm, resto lo hacen desde Filadelfia. ya. Y así te pudiera nombrar los Cardenales de San Luis, te pudiera nombrar varias. Houston tampoco está viajando desde hace un Ujú, tiempo para acá, antes viajaba, ujú. ya no. Te puedo nombrar varias emisoras, los gigantes, Sí. que la parte en español no está viajando. Se mantiene San Diego, creo que los Yankees tampoco están viajando, se mantiene San Diego, que yo recuerde. San Francisco envía a una sola persona. En fin, ya eso están tratando de limitarlo al máximo porque es un ahorro muy grande, Claro, muy grande. claro. Estamos ya casi ya llegando a la recta final de la temporada. Eh, ¿Cómo ves el futuro de los Miami Marlins? A mí me gusta ver la parte llena de la botella siempre. Yo lo digo en las transmisiones y lo repito siempre. Ujú, Yo soy de las personas que me gusta pensar en positivo y veo la parte llena de la botella, no la parte vacía. claro. Yo creo que los Marlins han iniciado una nueva etapa. Recuerda que es un nuevo presidente de operaciones, el señor Ujú, Bendix, que viene con la filosofía de Tampa. Fue una figura muy importante en el desarrollo del equipo de Tampa, haciendo mucho con poco. ya, ¿Eh? Poca nómina y buenos resultados. claro. Él está tratando de introducir esa filosofía aquí. Estamos a muy poco tiempo de que él tomó el mando del equipo. Entonces los resultados no se pueden esperar ya. Ujú, Habrá que esperar 1 o 2 años para poder evaluar el trabajo de este grupo conformado alrededor de la figura de Bendix. Yo creo que se están dando pasos importantes para salir de veteranos que no se pueden mantener en el equipo, de algunas piezas que es mejor cambiarla a tiempo que perderla, como ujú. puede ser el caso de Tanner Scott, que yo pienso que lo van a cambiar, pienso yo. Porque va a ser agente libre a final de la temporada, hay que darle una cantidad de millones tremenda y a lo mejor Ujú, se puede conseguir un par de piezas por él de cara al futuro importante. Hay otros que pudieran ser cambiados también, no quiero meterme en aguas profundas por ahí, pero hay otros que pudieran ser cambiados que están llamando para esos nombres y creo que en esa renovación lo que se va a buscar es juventud, lo que se va a buscar es personas que tengan varios años, jugadores que tengan varios años con el equipo
que no estén cercanos a la agencia libre o al arbitraje, sino que puedan estar desde jóvenes con el equipo. Y en ese camino vamos. El futuro de un mercado pequeño para el béisbol como es el de Miami tiene que parecerse mucho al futuro de Tampa, parecerse mucho al futuro de Oakland, ¿eh? Has tenido 2 cirugías de corazón abierto. ¿Cómo te sientes hoy en día? Gracias a Dios, muy bien. Yo me busqué al doctor Lamelas, que es la eminencia en ese tipo de operaciones. La cirugía, tú dices corazón abierto y suena una cosa enorme porque todo el mundo piensa que es por acá, ¿no? No, es una heridita al costado, pequeñita, 2 veces han entrado por aquí para llegar al corazón. Afortunadamente no es nada que tenga que ver con arterias tupidas, ni con problemas en las válvulas, nada de eso. Sencillamente es una cosa que se llama mixoma, que es bastante raro que salga, es como un tumorcito dentro del corazón. Wow. No hay cáncer. Te ha salido 2 veces, ¿no? Te ha salido 2 veces. No, es el mismo que se ha reproducido. Y ven acá, ¿hay algún chance, ni que Dios lo quiera, de que vuelva a salir? Ni que Dios lo quiera. El primero demoró 11 años en salir otra vez, por lo menos en ser descubierto. Yo espero, caramba, que en 11 años no vuelva a salir y sería el tercero. Ya me decía el propio doctor Lamelas que es muy raro que se reproduzca. Él incluso la primera vez en la operación le dijo a mi esposa que él había sacado todo. Esta vez hizo algo más complicado. Creo que sacó un pedazo de corazón de otro lado y lo puso allí para tapar el huequito, ¿no?, que quedaba. En fin, algo más complicado. Ya te digo, afortunadamente no hay cáncer en el corazón. O sea, el cáncer, el músculo del corazón no produce cáncer. Y entonces es algo benigno, pero sí muy molesto, que como quiera que sea es una operación peligrosa. Lamelas no le da mucha importancia a él con su sabiduría. Me dice que no es tan importante, que no es tan difícil. Yo siempre me encomiendo a Dios y voy pensando que a lo mejor no puedo despertar, ¿no? Eres un hombre muy espiritual. Tú eres un hombre muy espiritual. Sí. ¿Crees mucho en Dios? Como te dije, yo tuve la suerte de poderme educar hasta 6º grado en una escuela católica, el Sagrado Corazón de Jesús en Cuba, en Camajuaní específicamente hasta 6º grado. Provengo de una familia muy católica por parte de padre, que me inculcaron todo. Yo estoy bautizado, confirmado, ando con mi escapulario siempre. Esta es mi cadenita, pero no, aquí mi escapulario siempre. Qué bien. De la Virgen del Carmen. Y, o sea, yo sí tengo fe en Dios y creo en Dios firmemente. Hablas mucho de tu esposa. ¿Qué tan importante ha sido para ti el apoyo de ella? Bueno, es mi segunda esposa, pero la definitiva, ¿eh? La definitiva, yo la conocí aquí en el exilio a ella. La conocí en la iglesia, precisamente. Allí en una misa fue que a través de amigos comunes nos presentaron, y los amigos con malas intenciones, ¿no? Que querían presentarnos, claro, actuaron allí no voy a decir la palabra, pero bueno, actuaron allí para que nos conociéramos nosotros. Y afortunadamente, sí, nos conocimos y fue un éxito la relación para toda la vida, pienso yo. Es el amor de mi vida y es la persona que me ha apoyado en todo momento. Yo no hubiera conseguido lo que conseguí, mucho o poco, si no hubiera sido por la ayuda de ella. Cuando ella y yo nos conocimos, yo estaba todavía trabajando en ese rentacar pequeñito y esa guaguita que llevaba a gente de un lado a otro. O sea, ella no se enamoró de Jiki Quintana, se enamoró de Luis Quintana. Y por otra parte, bueno, sí me conocía de Cuba, ¿no? Sí me conocía de la televisión en Cuba y demás, pero aquí no, yo no tenía nada. Incluso yo dejé de trabajar para dar el salto para la televisión. Dije, ya, no voy a seguir en las guaguitas, no voy a seguir en el rentacar, voy a buscar en lo mío. Y dejé un tiempo de trabajar y en ese tiempo estábamos ya ella y yo de novio. O sea, un momento difícil, donde había, hablando en plata, había que ahorrar cada centavo, ¿eh? Me imagino. Ella estuvo allí y
comenzó todo. Ella es la que lleva todas las cuentas de la casa, la que lleva la compañía de publicidad que tengo. Ella lleva todo eso. Es la que maneja el dinero. Yo tuve con No, ella un acuerdo para no tener problemas. cuéntame. Yo trabajo y gano y ella lo gasta. Y ahí no hemos tenido más problemas. Está bueno eso. Cuéntame una cosa, Jiki Quintana. ¿Piensas retirarte? Sí, ¿Piensas sí, retirarte? sí. Hace unos años nos diste un sustico que a lo mejor te ibas a retirar, pero te piensas retirar, ¿no? O sea, No, en sí. algún momento. Hace unos años lo dije en serio, en una ¿Sí? grabación. Recuerda que estábamos el Beto y yo en una grabación y lo dije. Ujú. Y pensé hacerlo definitivamente. Después pasó algo en mi vida que me hizo reconsiderarlo y afortunadamente los que dirigen la emisora me aceptaron después de yo haber anunciado sin contar con ellos, porque fue sin contar con ellos, anuncié mi retirada, me perdonaron esa y me aceptaron de vuelta. Yo dije hace poco en una entrevista, me preguntaron, ¿qué te falta por hacer? Esa fue la pregunta. Y yo dije, retirarme a tiempo. Ya. Yo creo que ya yo he hecho bastante con mi trabajo. He viajado a varios países a narrar, he hecho olimpiadas, centroamericanos, panamericanos. Gané un anillo con los Marlins, que nunca lo uso, me lo puse hoy por ti, Ahí lo para que lo tienes, vieras, ahí ahí lo el tienes. anillo de los Marlins. Me gané ese anillo de Serie Mundial. He hecho radio, televisión, he hecho prensa escrita, me he ganado premios en todos esos medios. Ya yo he cumplido con lo que creo que está a mi alcance. Lo otro sería soñar con pajaritos en el aire a la edad que Sí, tengo. claro. Que tengo 74 años y no lo niego, o sea, No lo parece. reconozco siempre. No lo Gracias, parece. gracias, me dicen mucho eso, gracias. Y entonces, ¿qué me queda? Bueno, retirarme a tiempo, porque he visto a algunos insistir en quedarse y entonces hacer mal el trabajo, provocar que el oyente diga, ¿y este por qué no se retira? Yo no quiero llegar a ese momento. Cuando yo sienta que se está acercando ese momento, yo cuelgo el micrófono. Yo me quedo maravillado contigo a la edad que tú tienes, la mentalidad que tienes tú, o sea, la agilidad mental que tienes tú, la forma de expresarte. Yo me quedo maravillado contigo. De verdad que sí. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque tomo ron El Tesoro y cerveza Johnny Cuba. Bueno, buen Y comercial almuerzo en Paraíso Tropical. buenos comerciales para este programa también. ¿Qué te hace feliz? La vida misma me hace muy feliz estar en mi casa. Yo sé que viajar, por ejemplo, con los Marlins sería lo ideal. Y si mañana me dicen que hay que viajar, lo hago con mucho gusto y mucho placer. Pero dormir en mi casa me hace muy feliz. Me hace muy feliz compartir con mi esposa, con Orio, que anda por ahí. Sí, ya lo estaba oyendo. Lo estaba oyendo, ¿sabes por qué? No, porque está tronando y le tiene un miedo a los truenos que es horrible. Horrible. ¿Cómo nace la frase de mamacita linda? Adiós, mamacita linda. ¿Cómo nace la frase? Buscando, no sé, un día se me ocurrió buscando cómo hacer un jonrón distinto, ¿no? Ya, claro. Yo te digo que para mí es importante no imitar. Yo creo que los imitadores en este negocio de nosotros quedan como tales, quedan siempre como imitadores, como segundo plato. Para tú tratar de ser principal tienes que crear tu propio estilo. Si eres cantante, si eres narrador deportivo, en esta esfera, frente a un micrófono, tienes que crear tu propio estilo. Yo tengo frases de algunas personas, de algunos amigos. Eso de Flash lo retrató en el home plate, es de Ángel Tito Rodríguez. Y yo como un homenaje a él, porque fuimos grandes amigos, a pesar de que alguien trató algún momento de representar lo contrario. Fuimos grandes amigos, yo lo ayudé en Cuba, lo llevé para la televisión, él de cierta manera me ayudó aquí en Estados Unidos a mí. Y todos esos personas que tienen algo que ver en mi vida como narrador, yo tengo algo de fe, lo tengo en Lenza, que no lo digo con el énfasis de él, no lo digo con la maestría que él lo decía, que era un Lenza, que quedaba tan lindo siempre, ¿no? Pero yo lo digo por lo menos como un homenaje a él. Tengo algunas otras cosas de él, pero yo no quiero
imitar a nadie. Yo creo que imitar es un error grande. Aquí hay 2 o 3 por aquí, en este medio, que parece que malinterpretaron aquello de amaos los unos a los otros, y cree que era imitaos los unos a los otros. Y hay algunos que yo me he quedado sorprendido, que al aire de pronto, eso que digo yo, curva, preciosa, merecía un piropo, lo dicen con una naturalidad tremenda, como si fuera de ellos. Y yo digo, caballero, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y lo están diciendo en la actualidad. Y me imagino que si están viendo este programa se darán cuenta y ojalá y reconozcan su error y cambien, porque no es solamente una frase, no es solamente una palabra, es cuando quieres imitarlo todo, cuando te conviertes en un ser que eres eso, un copión. ¿Qué te hace entristecer? ¿Qué te pone triste? Los abusos, Los abusos. mucho los abusos. Me entristece mucho también mi país, Cuba. Pensar en Cuba me entristece tremendamente. Yo no tengo ya familia directa allí, me quedan primos, etcétera. Pero ya no tengo ninguna familia directa. Mis padres fallecieron, mi hermano vino para acá, vive acá en West Palm Beach con mi único sobrino. O sea, no es por mi familia, pero es por mi patria. Me entristece mucho pensar en Cuba. Claro. Me entristece también pensar en Venezuela, un país que me acogió, que me ayudaron tanto los colegas venezolanos allí. Me entristece pensar en Venezuela. Si sigo por ahí, me entristece también Nicaragua, ¿no? Y donde quiera que haya opresión, donde quiera que haya abuso, y también en las relaciones humanas, me entristece mucho la traición de un amigo. ¿Te han traicionado alguna vez? Sí, muchas, no una, muchas. Yo he sido una persona que me ha gustado ayudar. Yo he ayudado a muchos, en Cuba y aquí, ¿no? Que era donde tenía posibilidades de ayudar. No tanto en Venezuela, fue corta la estancia, pero en Cuba y aquí yo he ayudado a muchas personas. Y tanto en Cuba como aquí, algunos me han clavado el puñal en la espalda. Y eso me entristece también, ¿eh? Me entristece. Dios lo perdonará, yo creo. Yo trato de no pensar mucho en eso para no amargarme el día, pero realmente en su momento fueron heridas fuertes que causaron tristeza, la verdad. Dos preguntitas ya para terminar, y no quiero dejarlo fuera porque también has trabajado con él. Beto Ferreiro, el Beto Ferreiro, ¿cómo es o cómo ha sido trabajar con Beto? Siempre un placer. El Beto es mi amigo en el plano personal, fuera del micrófono somos amigos, no con la frecuencia que quisiéramos, pero nos visitamos, compartimos tiempo útil. La esposa de él, Esperanza, se ha hecho muy amiga de mi esposa. Ellas incluso salen, más que creo que salimos el Beto y yo. Salen ellas juntas y se han convertido en grandes amigas. Beto es un gran profesional, es un trabajador tremendo. El último día que narramos fue el sábado, ¿no? Él bajó a entrevistar a Candelita Iglesias y estuvo muchísimo rato allá abajo esperando la oportunidad de encontrarse con Candelita. Es incansable el Beto para sus redes sociales y es un gran profesional en todo sentido. Yo fui el que lo propuso a él para este trabajo. Cuando él, yo creo que no había narrado nunca, pero yo tuve fe en él y no éramos amigos en ese momento, porque eso es algo que quiero aclarar, Okay. Que alguna persona con buena o mala intención, no sé, pero trató de decir que yo había traído un amigo. No, en ese momento Beto y yo no éramos amigos, éramos conocidos nada más. Pero yo lo había oído en radio, en los programas esos de comentarios que él tenía, cuando era ESPN Radio, en aquellos programas, y lo vi muy profesional, lo vi muy bien, lo vi con carisma, y entonces creí que era alguien que se podía trabajar. Yo dije, bueno, si este viene, si da la talla como narrador, que narre, y si no, pues mira, que comente nada más y yo narro los 9 innings. Y entonces lo propuse a varios, no solamente a él, propuse a varios, entre ellos algunos narradores reconocidos. Incluso había venezolanos también en el grupo de proposiciones, pero al final el que fue seleccionado fue Beto, de lo cual me alegré mucho, porque a partir de ahí
con la frecuencia en que viajábamos, Ujú. estando juntos en el avión, estando juntos en el restaurante, estando juntos en la transmisión, surgió una amistad bonita. Para colmo, se han hecho amigos a la familia completa. Ujú. Y ya te digo, un profesional tremendo y un amigo. Yo digo siempre que él es mi hermano mayor. Para terminar, ¿qué consejos le daría a la juventud de hoy en día? Wow, la juventud de hoy en día, si es en general, está En difícil. general. En general. Está difícil, sí, en general. Si fuera todavía en mi profesión, sería más sencillo. Pero bueno, en general, imagínate tú, la juventud va por un camino, muchos de ellos, y la sociedad en general, no solamente Ujú. la juventud, la sociedad, que a mí a veces me preocupa, ¿eh? Mm. Yo sé que algunos piensan todo lo contrario, algunos dicen que cualquier época futura será mucho mejor. Otros piensan más a la antigua que cualquier época pasada es mejor. Yo ni creo fielmente en una cosa ni la otra, pero sí le pido a Dios que ayude a la sociedad, Ujú. porque cada día yo veo que nos complicamos más. Las redes sociales no han venido precisamente a ayudar, ¿no? No. Con perdón, no han ayudado precisamente. La televisión, el radio, el cine tampoco ha ayudado mucho, Ujú. precisamente Yep. porque nos está llevando a una mentalidad donde el dinero lo es todo, donde relaciones humanas pasan a un segundo plano. Mm. Tú todos los días entras ahí en Instagram o en X Yeah. y te encuentras algún consejo que dice, ocúpate de ti mismo, no pienses en los demás. Ese es el Así gran mismo es. consejo que nos dan. ¿eh? Y mucha Antes gente no, no se toman esos consejos. Ponen frases bonitas y eso, pero la misma persona no se toma ese consejo. Y eso es terrible. no, pero yo digo que pensar en ti nada más y no pensar en los demás, yo creo que es un error. Yo creo que es un error Ujú. de la sociedad. Ujú. Yo creo que por lo menos a mí me enseñaron de niño a pensar en las demás personas, en, en ser amable con las personas, colaborar con las demás personas, entregarle algo de ti a las demás personas. Yo creo que eso es fundamental también. Ahora, que te pongas en primer plano tú, ok, vamos a conceder esa, pero no que te olvides de los demás, preocuparte de ti mismo. Y Así ese es el mismo consejo que es. estoy viendo todos los días en las redes sociales. Ahí me Ujú. enseñaron de otra manera, Anthony. Te voy a poner un ejemplito rapidito. Dale. Cuando niño, una vez yo fui a casa de un amiguito Ajá. y nos fueron a dar merienda. Hmm. Y entonces yo me di cuenta que lo mejor se lo habían dado a él. Y entonces yo dije, hey, pero le dieron lo mejor a él. Y me dice la madre, ¿Y a mí ya qué? era una persona, dice, bueno, es que él es el de la casa. Y le dije, no, pero es que en mi casa me enseñaron que lo mejor es para la visita. Y yo era Wow. un pequeñito, te estoy hablando, yo no sé qué edad tendría, pero yo no llegaba ni 10 años. Y esa fue mi respuesta. Porque fue la enseñanza que me dieron en mi casa, la enseñanza que me dieron en esa escuela de las monjitas que te digo, hasta sexto grado. Ujú, ujú. Y esa enseñanza que te dan en los años menores, o sea, cuando tienes menor edad, se te quedan. Dice que los signos del carácter se crean de 0 a 6 años. Ujú. Y también esa enseñanza, yo diría que de 0 a 12, de 0 a 15, es una enseñanza que es para toda la vida. Señoras y señores, ha sido el señor Jiki Quintana, voz oficial y narrador y comentarista de los Miami Marlins. Y me voy a tomar el atrevimiento de despedir esta entrevista como despides tú la narración cuando ganan los Marlins, deseándoles a todos un muy feliz y victorioso resto del día. Qué Gracias, gran Jiki Quintana. oportunidad de poder hablar con un ángel por primera vez en mi vida. Hablo con los ángeles. Gracias, Dios. Señores, hasta la próxima. Gracias, Jiki. Un placer. Amigos, recuerden que estamos en las redes sociales como Conversando con el Ángel. Y en Twitter estamos como con el Ángel Pod. P-O-D. Así que sigue nuestro contenido. Gracias.